Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado. Él es el Cristo en su sangre y su cuerpo. Oh, aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y unirse a su pueblo. Aquí está el Cordero. Muy buenas noches, querida comunidad. En este día séptimo de la Semana Pastoral Parroquial Catedral de San Juan Bautista de la Estrada, los acompaña el grupo pastoral de ministros de extraordinarios de la Sagrada Comunión. Estoy en compañía de Miriam Chavarro y Álvaro Espina. Cuéntame, Miriam Chavarro, ¿cómo es ser ministro de la Sagrada Comunión? Para ser ministro de la Sagrada Comunión es el título que se le da a un laico que colabora en la parroquia en la dispensación de la Santa Comunión, dentro de la Santa Misa y fuera de ella. Es un ministerio que está contemplado por la Iglesia Católica, estipulado en el Canon 230 del Derecho Canónico y en el documento In Mensaes Caritatis. El documento define que el fiel, hombre o mujer, que será instruido como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, deba estar adecuadamente instruido y ser recomendable por su vida, por su fe y por sus costumbres. Para ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, también es muy importante que su corazón arda de amor por Jesús Eucaristía, le guste practicar las obras de caridad en el enfermo. Además, recibir la formación que para la época actual la diócesis de Engativá ha diseñado. El señor obispo ha delegado al padre Pablo Bustamante para la formación de nuevos ministros, y adicionalmente en nuestra parroquia, con la compañía de nuestros párrocos y vicarios, estamos en constante formación, con el fin de fortalecer nuestra fe y nuestros conocimientos en los diferentes temas inherentes a nuestras funciones. En esta oportunidad, con el padre Alberto Camargo como párroco y el padre Hernán Torre como vicario. Cada año renovamos nuestro ministerio y envío con la celebración de la Santa Misa, oficiada por Monseñor Francisco Nieto Súa, obispo de la diócesis de Engativá. Alvarito, ¿por qué no le contamos a nuestra comunidad cómo realizamos la misión? Nuestra misión principal es llevar la Sagrada Comunión a los enfermos de la comunidad parroquial. El día viernes, con excepción de algunos compañeros que por razones de trabajo solo pueden los sábados. A la fecha están inscritos 137 enfermos, incluyendo a los hogares geriátricos. Alvarito, ¿cuántas personas conformamos el ministerio? Estamos conformados 32 personas, hombres y mujeres. Llevamos la misericordia en nuestras manos. Retomando el tema de ayer que nosotros los jóvenes presentamos, Iglesia en Misión, en el que dimos a conocer primero la importancia del bautismo, segundo, jóvenes y familia en misión, y tercero, damos gracias a Dios por estos 60 años de misión de la Catedral San Juan Bautista, unido con una tarea que está dividida en 3 momentos. El primero son preguntas de reflexión, el segundo nos llevaba a la acción y por último lo acompañábamos con la oración. Pero esta noche nosotros, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, vamos a exponerles el Cordero de Dios, para la cual tomaremos el texto del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Después de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero si yo he venido a bautizar con agua, es para que él se dé a conocer a Israel. Y Juan atestiguó: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía,
Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre el que veas descender y posarse el Espíritu, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y 2 de sus 7 espiritualidades de San Juan Bautista. La primera, profeta de la misericordia que bautizaba con agua para la purificación de los pecados. Y la segunda, presentó al Señor como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cuanto al tema pastoral, que se denomina Ecología Humana Integral, de la carta encíclica Laudato Si, escrita por el Santo Papa Francisco. Buenas tardes, querida comunidad parroquial, y a todo el grupo de servidores, y en especial a nuestro nivel de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que en este séptimo día tenemos a cargo esta tarea que nos han encomendado. Entonces pedimos la intercesión de nuestro patrono, San Juan Bautista, que nos ilumine a todos para que podamos seguir haciendo nuestra misión, para que podamos seguir siendo los agrarios del Señor, que cada día, cada viernes, estamos llevando a cada enfermo. Entonces pedimos también la intercesión de la Virgen María, que nos fortalezca mucho para que ese trabajo que hacemos lo podamos hacer con la humildad que a ella la caracterizó, y que nosotros podamos ser también esa voz en el desierto del corazón de tantas personas que necesitan de la presencia de Dios. Permítanos, Señor, en esta tarde poder iniciar en este día de novena de la fiesta patronal con la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Para abordar el tema asignado a los ministros, iniciaremos con la primera espiritualidad de San Juan Bautista, profeta de la misericordia. Él bautizaba con agua para la purificación de los pecados y anunciaba la venida del Mesías. Predicaba en el desierto que el bautismo era penitencia de los pecados y que después de él vendría uno mayor y bautizaría en el Espíritu. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es una cualidad de Dios para perdonar los pecados. ¿Qué pasa después que Jesús se bautiza? Empieza su vida pública. ¿Qué pasa cuando un cristiano se bautiza? Se lava el pecado original, inicia su vida cristiana, se hace hijo de Dios y miembro de la iglesia. Pero también con el bautismo se adquieren unos compromisos, se adquiere la calidad de profeta, rey y sacerdote. La segunda espiritualidad de San Juan Bautista es la presentación del Señor como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vamos a conocer cómo es el Cordero de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se ofrecían muchos sacrificios a animales a Dios por sus pecados, y el animal por excelencia era un cordero. Vamos a través de un cuadro, hacer la comparación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el significado de cordero y cordero de Dios. En el Antiguo Testamento el cordero se escogía. En el Nuevo, Jesús se ofrece voluntariamente, como lo encontramos en Isaías 53:7. Fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. El cordero tenía que ser menor de 1 año sin mancha, Jesús sin mancha. El cordero tenía que ser primogénito, Jesús primogénito. En el Antiguo Testamento, el pecado recaía sobre el cordero sacrificado. En vez de morir la persona, por sus pecados muere el cordero.
Jesús muere por nuestros pecados, no por una persona, sino por toda la humanidad. La paga por el pecado es la muerte, y la asumía el Cordero. Jesús decide tomar nuestro lugar, muere para perdonar nuestros pecados. No solamente los cubre, sino que los limpia, los quita. En el templo de Israel se colocaba un cordero en el altar, se degollaba, cuando la persona pecaba, se ofrecía el cordero. En el altar, en la celebración de la Santa Misa, luego que el Padre ha consagrado la Santa Hostia, la fracciona y la muestra a la asamblea, pueblo de Dios, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacerdote judío toma la sangre del cordero, la rociaba a la persona. En la cruz muere Cristo, el Cordero de Dios. Los sacerdotes y los escribas sabían que ese animal no tenía poder para quitar pecados. Era una acción simbólica de la gravedad del pecado. La sangre de Jesús no solamente nos purifica de todo lo que nos divide y separa de Dios, sino también de lo que nos separa de nuestros hermanos. San Juan Bautista no solamente anunciaba el Cordero, sino que lo presentó como vivía con coherencia lo que enseñaba. Atraía a los mejores y escandalizaba a los hipócritas. Ahora bien, con el amor de Jesús se nos perdona los pecados al derramar su sangre por ellos. Con ello nos abre las puertas a la misericordia de Dios. Nos invita a ese nuevo encuentro con Él, nos reconcilia para sentirnos amados. Pero ese amor que hemos conocido no puede quedar ahí. Debemos que este amor trascienda, identificarlo en el hermano. ¿Y cómo lo identificamos en el hermano? Aquel que necesita la presencia de Dios en su vida. Entonces, que ese amor de Dios nos impulse a encaminar, a buscar ese encuentro con el hermano que lo necesita, presentándolo. Muchas veces con una sonrisa, con un abrazo, con un consejo. A veces pensamos que para llevar el amor de Dios se necesitan obras grandes, pero no, Dios está en lo más pequeño. El primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que esto. Dios nos pide que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. ¿Cómo damos cumplimiento a este mandamiento? Amando a nuestro prójimo, porque cuando lo amo, estoy transmitiendo el amor de Dios. Y asimismo, encontramos una explicación más que nos ayuda a aclarar y comprender este misterio. San Juan, en su primera carta, nos dice: si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. La invitación es buscar un espacio para intimidar con el Señor, llevar una vida interior, a través de la palabra de Dios, en lo posible en la Santa Eucaristía diaria, lecturas espirituales, la práctica de la vida sacramental, los mandamientos, las obras de misericordia. Para que llenos del Espíritu Santo, nos dejemos guiar a donde Él nos indique a llevar ese mensaje de amor y de misericordia. A ejemplo de Felipe el diácono, que el Espíritu Santo le indicó que debe ir a donde el etíope a explicarle las Escrituras. Cuando él se acercó, le preguntó que si comprendían lo que estaba leyendo, y él le dijo que no entendía porque no tenía quien le explicara. Felipe le instruyó, y una vez que le instruyó le pidió que lo bautizara. Ahora bien, Dios, que es misericordia, nos dejó a su Hijo único, nuestro Salvador, para el bien de nuestras almas, para la salvación de nuestras almas. Pero antes de crearnos, Él ideó un mundo para que lo habitara, el paraíso, como lo encontramos en la narración del libro del Génesis. Lo creó perfecto, dándole un orden. Por último, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Lo anterior para entrarnos al tema de la ecología humana integral. El Papa Francisco, en su carta encíclica Laudato Si, nos define por qué nosotros los católicos debemos preocuparnos por la creación. Para los católicos, la dignidad de la creación está unida a la dignidad de la persona humana, lo que significa
Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Pero no solamente el Papa Francisco se ha preocupado por la ecología. Desde el año de 1971, el Papa Pablo VI escribió la Carta Apostólica 80 Adveniens, la justicia clama por sobrevivir, la cual fue profundizada por el Papa Juan Pablo II en varios de sus escritos, pero principalmente en la carta encíclica Centésimos Annus Solicitude Rei Socialis, Trabajo Humano, Solicitud de la Casa Social de 1988. El Papa Benedicto XVI anticipó la carta encíclica Laudato Si con la carta encíclica Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. Como podemos ver, al mencionar los anteriores documentos, la Iglesia siempre se ha preocupado por la ecología, por la parte social. En una de las homilías del Papa Francisco, donde hace la reflexión sobre la creación, menciona que Dios ha dado al hombre 3 dones. Su ADN nos ha hecho hijos, nos ha creado a su imagen y semejanza. Nos dio una creación, así como Dios ha trabajado en la creación, nos ha dado a nosotros el trabajo de llevar adelante la creación. No destruirla, sino hacerla crecer, cuidarla, custodiarla y hacer que se lleve adelante. Nos creó hombre y mujer. En la carta encíclica Laudato Si, el Papa Francisco, en el capítulo de la ecología integral humana, relaciona ecología ambiental, económica y social, ecología cultural, ecología de la vida cotidiana, el principio del bien común, justicia entre las generaciones. Sigamos el ejemplo de San Juan Bautista, coherentes viviendo de acuerdo a la palabra de Dios para conocer la verdad. La verdad nos hace libres de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Atraer a los mejores y escandalizar a los hipócritas. Les invito a ver el siguiente video que nos ilustra un poco el tema de la ecología humana integral. Buenas noches. Quiero iniciar mi tema hablando un poco sobre nuestro patrono San Juan Bautista. Él fue elegido por Dios para preparar el camino de la llegada de su Hijo Jesús. Su vocación no era solo evangelizar, también debía denunciar los problemas económicos, sociales y políticos. En la actualidad existen contaminaciones de diferentes tipos. Existen contaminaciones visuales, auditivas. ¿Y todo culpa de quién? Todo culpa del ser humano. Todo culpa de nosotros mismos. Por eso me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué clase de mundo queremos dejar a nuestras futuras generaciones? San Juan Bautista es la voz que clama en el desierto. Nos exhorta a la conversión. Él vivía en armonía con la naturaleza, comía sus grillos. Su testimonio nos invita hoy, más que nunca, en esta coyuntura que estamos viviendo, a una conversión ecológica. ¿Y cómo podemos hacer esto? Apartar nuestros residuos orgánicos de los inorgánicos. Aprender a reciclar y valorar las cosas naturales como el agua, la energía. Esto también los invito para que nos dejemos nosotros nuestros desiertos y nos comprometamos a estar siempre en la mesa eucarística. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, que con su sangre y muerte redime nuestros pecados y nos reconcilia contigo. Amén. El mismo a quien Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final.
mismo al que el ciego sanó y a los cautivos les dio libertad. Hoy le dice a sus hijos: venid, estoy vivo en el vino y el pan. Se abren los cielos y se unen a alabar los ángeles y santos, se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado. Él es el Cristo, en su sangre y su cuerpo. Oh, aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está el Cordero. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado. Él es el Cristo, en su sangre y su cuerpo. Oh, aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado. Él es el Cristo, en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. Aquí está el Cordero. Como tarea, les invitamos a vivir las siguientes actividades para crecer en la vida espiritual y como persona. Primero, conociendo el significado de quién es el Cordero de Dios. A partir de hoy voy a vivir con todo el corazón la Eucaristía, porque realmente está presente Cristo en el sacrificio pascual de la redención. Segundo, Jesús, por amor a nosotros, derramó su sangre para liberarnos del pecado. Que este gesto de desprendimiento me lleve a ser generoso y a estar atento a las necesidades de mi prójimo. Tercero, cuidaré mi entorno, no botando basura en la calle ni en las alcantarillas, reciclando, manteniendo el frente de mi casa limpio, etc. Cuarto, como bautizado, seguiré el ejemplo de San Juan Bautista para llevar el mensaje de la palabra de Dios con actos que me induzcan a ser mejor persona, para construir la ciudad de la misericordia, más fraterna y más humana. Gracias, querida comunidad, por habernos acompañado. Buenas noches. El mismo a quien Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final,